Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Tipos de causas principales del estallido de la Revolución Mexicana. Económicas. El problema de la tierra evidenciado por la concentración de tierras en pocas manos. Crisis agrícola continua que ocasiona la baja productividad. Desarrollo de un régimen económico injusto. Las principales beneficiadas fueron las empresas extranjeras. Las principales perjudicadas fueron las masas trabajadoras. Sociales. Ausencia de una ley laboral. Pobreza campesina. Marcadas diferencias sociales. Consecuencias de la Revolución Mexicana. Aspectos políticos. Primeramente se destaca el término del régimen de Díaz. La promulgación de la Constitución de 1917. La instauración de un sistema político determinado por los caudillos. La instauración de un sistema denominado maximato. La formación de un primer partido político en el país, PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. Aspectos económicos. La emisión de una moneda infalsificable fue de corta duración, de mayo a diciembre de 1916. Esto generó una rápida e incontenible devaluación de la moneda. Aspectos culturales. Surge de la literatura narrativa. La mayoría de las novelas adoptan una actitud hostil y escéptica ante el movimiento revolucionario. Las primeras novelas de la Revolución son narraciones sencillas de los acontecimientos que los autores vivieron, los hechos épicos. La mayor parte de las obras fue escrita por quienes participaron en el movimiento armado y se publicaron entre 1928 y 1940. Se impulsa un gigantesco proyecto educativo y cultural. El moralismo se convirtió en un arte social. Aspectos sociales. El primero, el fin del régimen de Porfirio Díaz, quien estuvo en el poder más de 3 décadas. Creación de instituciones políticas y sociales sólidas que contribuyeron a fortalecer la República. El establecimiento de una nueva dictadura, no personal, sino de partido, PRI. Fortalecimiento de la corriente sindicalista obrera. Principales personajes. Porfirio Díaz. Don Porfirio nació en 1830, en la ciudad de Oaxaca. Durante su juventud, decidió apostar por la carrera de las armas, distinguiéndose notablemente en la lucha contra la intervención francesa. Fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando, con su larga permanencia en el poder, varios progresos muy significativos para el país, como la implementación de una ambiciosa red ferroviaria que en su momento comunicó a varios puntos de la República muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Fue derrocado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección en 1910. Murió en la ciudad de París en 1915. Francisco I. Madero. Nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873. Después de haber realizado estudios de agricultura en Estados Unidos y de administración en Francia, Madero creó su propio partido, el Nacional Antirreeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de Porfirio, encabezando un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz entre 1910 y 1911. Fue presidente de la nación hasta 1913, cuando un golpe militar liderado por el general Victoriano Huerta, quien lo traicionó, lo derrocó y terminó con su vida en las cercanías del actual Archivo General de la Nación, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Emiliano Zapata nació en Enecuilco, Morelos, en 1883. De origen humilde, Zapata es sin duda el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad
lo llevaron a proclamar en 1911 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. De acuerdo con la tradición, fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado a la entrada de la hacienda de Chinameca, en las cercanías de Cuautla, Morelos, en 1919. Escobilla. Doroteo Arango, su nombre real, nació en la población de San Juan del Río, Durango, en 1878. Es uno de los mexicanos más famosos en el mundo y eso quizás se deba a que, después de secundar la Revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto, incluso contra el mismo Carranza con quien combatió años después. Su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas e incluso a hacer una pequeña incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Murió asesinado cerca del poblado de Hidalgo de Parral, Chihuahua, en 1923. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él debemos la convocatoria del Congreso, que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Murió asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en 1920. La guerra termina en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917. Ahora hablaremos de los artículos 3, 27 y 123. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Maestra, pónganos un 10. La amamos, guapa. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana inició el 20 de... Bloopers.